Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. Hoy vamos a estar analizando cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Esta es una pregunta trascendental que tenemos que respondernos porque en definitiva no se trata de ser cristianos por el simple hecho de que es la religión que conocemos y como no conocemos ninguna otra decidimos hacernos cristianos, sino que está bueno poder entender qué es lo que creen las diferentes religiones y qué hace que el cristianismo sea diferente. ¿Cuál es la particularidad que tiene el cristianismo respecto a otras religiones? No se trata de que simplemente porque nacimos en un país de mayoría cristiana tengamos que ser cristianos, sino realmente entender que por más que nos prediquen acerca del Islam, del hinduismo, del budismo o de cualquier otra religión que se nos ocurra, nosotros tener la seguridad de por qué somos creyentes. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que el ser humano como tal es un ser religioso. A lo largo de toda la historia, diferentes culturas, en contextos distintos, en diferentes partes del mundo, han creado un sistema religioso. Es como que siempre el hombre tuvo curiosidad por entender qué había más allá. Incluso podríamos decir que el no creer en nada, que en cierto modo está de moda hoy en día, tiene cierta religión también porque estás creyendo, estás teniendo fe en algo, es decir, en que no hay nada después de esta vida. Pero también es muy fácil decirlo cuando estás tranquilo desde tu casa, quizás en momentos donde la muerte se va acercando, todos desarrollan algún tipo de creencias. Me pasa de que quizás tengo conocidos que no son creyentes, pero si atraviesan una enfermedad me piden que yo esté orando. Y es como, uy, tengo que estar orando al Dios que no crees que exista. Pero bueno, en la desesperación la gente recurre a la idea de la religión. Por eso la intención es ver las diferentes creencias que se desarrollaron y qué tienen en común y por qué el cristianismo es diferente a todo eso. Y antes de meternos de lleno con eso es importante hablar de la palabra religión, que hoy en día está de moda en algunas congregaciones como no utilizarla o de algún modo discriminar esta palabra por darle una connotación negativa, cuando en realidad no la tiene. Religión como tal se refiere a el conjunto de creencias que se establecen en la relación entre una persona y un dios o muchos dioses o lo que sea que crean. Es decir, básicamente una religión podríamos decir que es un sistema de creencias. Y en cierto modo el cristianismo es un sistema de creencias. Es más, la palabra religión aparece en la Biblia y sí lo que se nos habla es de la religión pura y sin mancha, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, y en algunas versiones en Tito capítulo 1, versículo 1, también se habla de la verdadera religión. Obviamente esto tiene que ver con cuestiones de traducción, pero sí lo que vemos es que la palabra religión en sí no tiene por qué ser vista como una mala palabra, sino que la entendemos como un sistema de creencias, la forma de relacionarse entre el hombre con una deidad, sea cual sea la deidad en la que esté creyendo, o si son más de una deidad, también aplicaría la palabra religión. Nosotros lo que creemos es que el cristianismo es la religión verdadera. El cristianismo nos permite relacionarnos con el Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Y para eso lo que hacemos es basarnos en la revelación. Por un lado tenemos la revelación general, que la revelación general tiene que ver con la naturaleza. La revelación general nos da testimonio de que hay un Dios. La naturaleza misma nos muestra que es todo tan perfecto que es imposible que no haya un diseño creador. Todo esto no pudo haber nacido simplemente de una explosión aleatoria, sino que hay un diseño. Si vamos hacia adentro, el cuerpo humano es tan perfecto, con un montón de células y cada vez se descubren cosas más pequeñas, partículas subatómicas e incluso yendo más adentro, que determinan el funcionamiento del ser humano. Y aún si vamos hacia afuera, hacia el universo, cada vez se descubren más planetas, galaxias, sistemas solares y demás. Es decir, encontramos un universo tan grande y tan perfecto que es imposible pensar que todo esto sea casualidad. Por eso la Biblia nos habla en el Salmo 19 de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, la creación misma da testimonio de que hay un creador. Sin embargo, eso nos sirve simplemente para saber que hay un Dios.
pero no nos permite conocer al Dios verdadero. Las personas han intentado conocer al Dios verdadero de un montón de formas diferentes. Incluso Pablo ahí en Atenas les dice, bueno, el Dios desconocido al que ustedes adoran es el que yo les vengo a presentar. Es como que en cierto modo lo que les dice es, bueno, no es que estaban tan alejados en cierto modo porque adoraban al Dios verdadero considerándolo como el Dios no conocido, pero el tema que no tenían la revelación específica, no tenían la palabra de Dios, no tenían el evangelio y por ende no podían conocer a ese Dios. El evangelio se trata de conocer al Dios verdadero, de conocer al Creador, de poder relacionarnos con Él. Y eso es algo que solo el cristianismo puede darnos, el poder relacionarnos con Dios. No se trata de un Dios lejano con el cual no podemos interactuar, sino un Dios que nos ama, un Dios que dio a su propio Hijo por nosotros, para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener vida. En el corazón del hombre hay un vacío interior, lo vimos un poco en el video acerca del propósito del ser humano. Fuimos creados para conocer a Dios, para relacionarnos con Él. Tenemos esa necesidad porque en nuestro corazón hay una pieza que tiene la forma de Dios. Solo Dios encaja en ese lugar. Por más que el hombre a veces quiera llenarlo con un montón de cosas, solo Dios puede llenar ese vacío, ese hueco que hay en su corazón. Y en definitiva, las religiones son caminos inventados por el hombre para tratar de llegar al Creador, para tratar de conocer al Dios verdadero. El problema es que todos esos caminos terminan llegando a la frustración porque son caminos que se basan en el qué tengo que hacer yo. Es decir, todas las religiones te hablan de obras. Y cuando digo todas, es todas. Me tomé el trabajo, bueno, quizás haya alguna religión muy pequeña en algún lado, pero en sí me tomé el trabajo de estudiar las grandes religiones. De hecho, tengo un libro escrito al respecto, que si les interesa ahí en la descripción les dejo cómo conseguirlo. Pero más allá de eso, o sea, analicé las religiones y todas te dicen, bueno, si vos seguís estos pasos vas a llegar al cielo, al nirvana, al paraíso, o sea, lo que sea, como sea que lo llamen. Pero todo se trata de qué tengo que hacer yo. La gran diferencia del cristianismo con todas las religiones es que el cristianismo no se trata de qué tengo que hacer yo, sino qué es lo que Dios hizo por mí. Como nosotros, por causa del pecado, no podíamos saldar la diferencia infinita que había entre Dios y nosotros, Dios la saldó por medio de Jesús. Nosotros no podíamos ir a Dios por nuestras obras, porque nuestras obras nunca son suficientes para ganarnos la salvación. Pero como nosotros no podíamos ir a Dios, Dios vino a nosotros en la persona de Jesús para dar su vida por nosotros, para que creyendo en Él pudiéramos tener vida eterna. Es decir, el cristianismo no se basa en obras, sino que se basa en la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, es decir, Dios tuvo en bien el enviar a su Hijo para venir a salvarnos. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Es decir, no podemos jactarnos, no podemos estar orgullosos de habernos ganado nuestra salvación, porque la realidad es que no nos las ganamos. La salvación vino por gracia. Dios determinó salvarnos mandando a su Hijo Jesús. Y es por eso que hoy tenemos salvación. A diferencia de todas las religiones que te hablan de qué tenés que hacer vos para llegar al cielo, lo que te dice el Evangelio es que como vos no podías hacer nada, Dios vino a nosotros en la persona de Jesús. A su vez, las religiones también podemos encontrar diferencias. Por ejemplo, hay religiones que son fantasiosas, es decir, que no pasaron en ningún lugar específico de la Tierra. Si las analizamos, las descripciones de los lugares no corresponden con ninguna época histórica ni con ningún lugar histórico. Sin embargo, el cristianismo pasó en un momento determinado, en un lugar determinado. Todo lo que nos relata la Biblia puede verificarse por medio de cuestiones históricas. La arquitectura, la arqueología, no la arquitectura, la arqueología misma nos muestra que la Biblia es verdad.
La Biblia es el testimonio de la antigüedad más certificado que tenemos hoy en día. No hay ningún otro libro del cual haya tantas copias antiguas como lo hay de la palabra de Dios. Sabemos con más certeza que la historia bíblica es verdad que la historia de cualquier otra figura de la antigüedad. La Biblia pasó en un lugar determinado, en un momento determinado. Incluso hoy hablamos de antes de Cristo y después de Cristo por la venida de Jesús. Jesús vino a la tierra, Jesús de verdad vino al mundo. No es una historia de fantasía que pasó en una galaxia muy lejana o en un reino muy muy lejano, sino que pasó en esta tierra. Jesús vino al mundo. Y por otro lado, también hay otras religiones que también son históricas. Por ejemplo, Buda también estuvo en el mundo, aunque hay medias dudas respecto a su existencia, si verdaderamente es una figura real o es una figura mitológica, pero bueno, sí podemos decir que estuvo en este mundo. Lo mismo con Mahoma, el fundador del Islam, y así varios otros. Sin embargo, la gran distinción del cristianismo por encima de cualquier otra religión que también está sustentada históricamente es que el cristianismo puede afirmar que su Redentor está vivo. Como dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Mientras que Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Buda está muerto, la tumba de Jesús estaba vacía. Y nadie nunca pudo refutar la resurrección. La resurrección que fue el hecho que marcó la vida de los discípulos al punto de que pasaron de ser cobardes que se escondían, que no querían que nadie los reconociera, a estar dispuestos a dar su vida por aquel que había vencido a la muerte. Mientras que todas las religiones te afirman conocer el camino de regreso a Dios, el cristianismo lo que dice es que Jesús es ese camino. Jesús nunca dijo yo conozco el camino para regresar a Dios. Jesús dijo yo soy el camino. Por medio de él tenemos vida eterna. Lo que nosotros no podíamos hacer, Jesús lo hizo por nosotros en la vida de Jesús. Perdón, Jesús lo hizo por nosotros. Así que por medio de él es que tenemos vida eterna, por medio de él tenemos salvación y es algo que no puede hacer ninguna otra religión. Espero que les haya servido. Coméntenme ahí qué religiones conocen, si ven alguna otra diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Y también, como siempre, suscríbanse, dejen su like, que ayuda a que el canal siga creciendo. Cualquier duda o tema que les gustaría que tratemos en el canal, también pueden ponerlo ahí en los comentarios para que podamos hacer un video al respecto y analizar acerca de qué es lo que dice la Biblia respecto a esos temas. Así que nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.